¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alfonso Jaime Martínez Lascano, soy doctor en Derecho Público, soy profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas. Quiero agradecer al doctor Manuel Bermúdez Tapia, a la Universidad César Vallejo, sede Taropó de Perú, la oportunidad de tener este encuentro, esta charla, en estos tiempos que nos acercan a través de la tecnología y que nos dan la oportunidad de mantener un cierto contacto y un intercambio de ideas sobre cuestiones jurídicas. En este sentido, yo voy a tratar un tema que llamo del constitucionalismo al convencionalismo. Estoy convencido que la gran cantidad de normas, disposiciones, principios que se han creado en el ámbito internacional y que han sido aceptados por los estados para crear sistemas como el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, al que pertenece o está adherido tanto Perú como México y otros países, pues representan una rama de estudio nuevo que se debe denominar, desde mi perspectiva, derecho convencional. En este sentido, también es importante establecer que esta aparición no es espontánea, sino que tiene un entronque común con el derecho constitucional. El derecho constitucional nace principalmente, o el constitucionalismo nace con la finalidad de controlar el poder, es decir, de que el poder no se ejerza de manera absoluta. En este sentido, la finalidad principal del constitucionalismo es, como lo dije y que quede bien claro, controlar el poder. Y una de las cuestiones importantes del convencionalismo, en última instancia, también es controlar el poder para que éste tampoco sea arbitrario y se tenga como punto de partida los derechos humanos. Voy a hacer una breve introducción al tema adicional en cuanto a que considero que hay un cierto relevo instrumental en cuanto que tiene una finalidad común, el derecho constitucional y el derecho convencional, que por la crisis que el derecho constitucional genera en los estados, hace que tenga que surgir una nueva rama, un nuevo sistema que vigile y supervise que las normas, no solamente creadas por acuerdos internacionales, sino también por las propias constituciones y leyes locales, se cumplan. Esta supervisión no es nacional, sino es convencional. Entonces, en este relevo, podríamos decir que actualmente nos encontramos, tiene que ver una expansión normativa, es decir, de una u otra manera, las normas se van expandiendo en cuanto principalmente a los derechos humanos. Y es muy importante señalar que en América, que pertenecemos o que estamos adheridos al sistema interamericano de protección de derechos humanos, se establece una cuestión muy fundamental, que es que existe un órgano jurisdiccional, no solamente la Comisión, sino también existe un órgano jurisdiccional que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que además dicta sentencias y estas sentencias son vinculatorias, a diferencia del sistema universal, donde los comités emiten únicamente recomendaciones. Bueno, esta idea del derecho constitucional, como vemos en la lámina, vemos al rey que el Estado soy yo, el poder, Dinam, era únicamente controlado por él, impuesto por él, sin que hubiera una cierta restricción. La constitución política de los Estados Unidos de América crea determinados derechos, posteriormente a través de enmiendas, para restringir el poder. Creo que en ese sentido, en ese momento no se agregan
derechos fundamentales o derechos del hombre en la Carta norteamericana, porque se justificaba, y creo que ahora también se podría justificar, que si el derecho da la opción de ingreso al poder a través de la representación popular, pues por el simple hecho de ser un representante popular quien ahora gobierne, pues se daba entendido que se iban a respetar determinados principios, pero esto pues no ha sido así. Bueno, en una breve síntesis, por el tiempo y por muchas cosas, vemos una historia, una visión crítica sobre el constitucionalismo. Como ustedes saben, está la Carta Magna de 1215 en Inglaterra, que se le conoce principalmente surgida por una situación de Juan sin tierra. Esta Carta Magna, que establece determinados límites al poder, como no imponer contribuciones de manera unilateral sin que el Parlamento lo autorice, sin que se pueda detener a una persona y privar de sus libertades si no es mediante el debido proceso, pues en realidad fue un pacto entre la nobleza y el rey, que dicho sea de paso, nunca se cumplió. Luego vemos la Constitución que habíamos referido cuando surge la independencia y nacen los Estados Unidos de Norteamérica, pues vemos que también en este país principalmente se da una situación muy grave posteriormente a su independencia, que es la esclavitud. La esclavitud y la segregación racial. Lo mismo vemos en la Revolución Francesa, que establece los derechos del hombre y del ciudadano, que no incluye a la mujer y que tampoco incluye a las personas que no tenían recursos económicos, sino solamente aquellas personas que tenían recursos, posibilidades y propiedades. Luego vemos en Latinoamérica una cierta independencia de los países europeos, pero vemos que esa independencia lo único que muchas veces ha cambiado es de caciques europeos a caciques latinoamericanos. Baste ver la gran desigualdad social que existe en nuestras naciones. En el constitucionalismo se presenta como algo interesante, como una forma de reconocer la crisis del derecho constitucional, porque se plantea principalmente que el derecho no solamente está constituido por las normas que crea el Estado, si hay determinados principios, valores fundamentales que vienen a poner en crisis al positivismo. Las democracias en nuestros países latinoamericanos existen una gran desigualdad social. En México tenemos alrededor de 50 millones de personas en pobreza, de los cuales el 10% vive en pobreza extrema. En un sistema democrático donde hay un gobierno de mayorías, pues esto no debería de pasar. Los tribunales constitucionales, bueno, yo voy a poner dos ejemplos de Perú para que los analicen ustedes. Por ejemplo, tenemos el caso de que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se había cesado a unos magistrados y pues la sentencia vino a fortalecer la independencia y autonomía del tribunal. En ese sentido, el derecho convencional viene a proteger la autonomía, es decir, el régimen interno que debe tener en esa división clásica de poderes que, si no es por este auxilio convencional, no se logra. Ahora, los tribunales constitucionales, hay un caso reciente donde se establece que una persona concurre a los tribunales peruanos y después de que, para no ser muy larga la historia, después de que logren el Tribunal Constitucional ganar el derecho a la jubilación o recuperar el derecho a la jubilación, resulta que tenía 24 años que no se cumplía esta disposición. Entonces aquí también podríamos hablar de un problema de eficacia de los tribunales constitucionales en nuestros países, que es un tema que creo que es importante porque muchas veces se critica a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la poca o mucha o regular eficacia de sus sentencias. Lo cierto es que este es un problema de todo tribunal jurisdiccional o todo órgano jurisdiccional. Bueno, en este sentido,
queremos destacar dos cosas, ¿no? El derecho, uno, es un producto cultural. Y la realidad muchas veces rebasa a la cultura. Entiéndase por cultura la forma en cómo somos, en cómo nos comportamos, en qué hacemos. Por ejemplo, ahora de esta pandemia, que no quiero tocar mucho el tema porque es un tema que se escucha por todos lados, pues vemos que la realidad ha superado a las normas jurídicas. Hay una crisis actual en algunos estados, por ejemplo, afortunadamente en México, que tenemos quizás una cierta tradición liberal, pues donde no se ha establecido un toque de queda o restricciones o suspensión y que el ejército esté en las calles impidiendo el libre tránsito de las personas. No, se ha hecho una convocatoria para que todos se queden en su casa explicando la magnitud del problema, pero en última instancia es corresponsabilidad. En cambio, en algunos otros países, pues vemos que esto ha sido grave. Entonces, los derechos humanos en estas situaciones, pues, se ven vulnerados por la realidad social. Entonces, aquí en esta lámina vemos que la cultura del ser, pues, camina más despacio, en este sentido, el derecho, que la propia realidad, que es el deber ser. En esos ajustes, por más que creamos normas jurídicas de punta, de gran desarrollo cultural humano, vamos a ver que poco o mucho se les reconoce. ¿Por qué? Porque el derecho es un producto cultural, tiene sus límites. Bueno, aquí esta es una lámina muy bonita donde Napoleón está ahí siendo coronado por el dios Cronos. Vemos que Napoleón le ganó al tiempo porque supuestamente ha atrapado en el código de Napoleón de 1804 toda la realidad humana, que esto es algo falso, pero sin embargo se creó por mucho tiempo y se sigue, algunos todavía siguen pensando que las normas pueden regular todos los hechos sin necesidad de que el juez tenga una operación o una flexibilidad o una prudencia dentro de los casos en cada uno concretos. Bueno, finalmente tenemos aquí que surgen los derechos humanos. En última instancia, los derechos humanos representan una lucha contra el poder permanente. Por ejemplo, la primera lucha que podríamos decir, si queremos, a pesar de que la historia no es lineal, queremos ver es que el hombre era propietario del hombre, entonces se estableció la esclavitud y vino un movimiento y dijo, bueno, no, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y a pesar de que el Estado diga una cosa, esto no es cierto. Luego vino la intolerancia religiosa, donde se impuso una forma de pensar que nadie podía desapartarse de esas, y vino la libertad de pensamiento, la libertad de credo. Es decir, siempre el poder es tratado de controlar a través de los derechos humanos. Y una de las cuestiones importantes, y con esto termino, es que la Corte ha establecido, al interpretar el artículo 25 de la Convención, que debemos de tener en todos nuestros países un proceso que proteja derechos humanos. Y este proceso debe ser eficaz, aparte de sencillo. Y este recurso eficaz o efectivo tiene que reunir dos características fundamentales. Uno, la reparación del daño a las víctimas. Y dos, la sanción a los responsables, a los victimarios de esa violación de derechos humanos. Es decir, debe tener un solo proceso ese alcance. Reparar integralmente la violación de derechos humanos y sancionar a los responsables de ello. En México y en muchos países, y por no decir todos, no hay un solo proceso que en determinado momento cumpla con esos objetivos. Espero pronto que exista, que se diseñe un proceso que pueda, por una justicia pronta y expedita y completa, abarcar estos puntos que ya son un parámetro que
en la interpretación que hace la Corte al Interamericano, al artículo 25 de la Convención, pues es algo que es una meta y obligatorio para todos los estados empezar a pensar en ello. Bueno, esta es una plática en la cual espero que haya quedado muchas dudas, muchas inquietudes para tener la oportunidad. En el fondo, bueno, yo he ido a Perú varias veces, ahí hay una representación, lo quise poner porque este tapete está colgado en la sala de su casa, y es parte de la cultura que nos une a todos los latinoamericanos, y les mando un saludo cordial y afectuoso desde México y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por su atención.